Entonces vamos a empezar a definir principalmente qué es el duelo, porque si hablamos del duelo, entenderíamos que hablamos de una pérdida. Sin embargo, duelo podemos vivir al momento de transitar por una edad en específica a otra. Podemos entender que el duelo es la pérdida de una pareja, el rompimiento de una pareja, es la pérdida de un trabajo, la pérdida de algún lugar, porque yo me mudé, porque yo hice algún cambio en específico, y todo va a generar una crisis emocional que se produce básicamente en esto que es el duelo, ¿no? Pero ¿por qué no nos platicas sobre básicamente qué significa el duelo? Que de pronto lo podemos confundir como alguna otra situación en específico. Ok, pues bueno, mira, a mí se me hace interesante y voy a retomar la palabra y me gustaría empezar a definir algunos conceptos nada más, como lo son el duelo. Pues bueno, el duelo viene del latín dolos, que significa dolor. También pues viene a colación el tema de el luto, que viene del latín logere y significa llorar. Y por último, pérdida. Pues la pérdida, hacemos referencia a una pérdida no nada más tocante a la muerte, sino a una pérdida, como ya lo comentaba anteriormente mi colega Armando, pues puede ser alguna circunstancia, inclusive algún objeto o alguna persona. En cualquiera de las tres dimensiones, pues bueno, nos dan como el acercamiento, la proximidad al término duelo como tal. Entonces, es necesario como que empezar a conceptualizar para empezar, yo creo que a entender e introducirnos un poquito al tema. El tema del duelo pues es bien extenso y como todos sabemos pues no es, bueno, más bien es un periodo por el cual transitamos todos en diferentes momentos de nuestra vida. Pues no sé, como ya lo mencionó hace un momento, podría ser una pérdida tal vez de empleo, tal vez el terminar un grado de escuela, tal vez cambiarnos de residencia, tal vez, no sé, terminar nuestra estancia en un espacio laboral, y pues bueno, definitivamente creo que todos vamos transitando. La situación del duelo pues también tiene que ver con las etapas que nosotros como seres humanos pues vamos atravesando, ya que pues vamos transitando de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia tal vez a la adultez y así sucesivamente, donde cada uno de estos transitares pues bueno vamos haciendo necesariamente algunos duelos. Vamos a empezar a inducirnos un poquito a este tema y con gusto las pocas o muchas preguntas que esperamos se vayan realizando pues igual trataremos de irlas contestando, ¿sale? Tuvimos la intención de hacer este tema o de participar con un poco de apoyo, entender qué es lo que está pasando, porque de pronto socialmente en este momento vivimos toda una situación caótica de crisis en donde se pierde la salud, en donde estamos perdiendo tal vez amigos, vecinos, familiares, estamos perdiendo, algunos perdieron la situación de empleo y esto va a generar toda una reorganización personal y social seguramente. Entonces, bueno, básicamente retomando esta parte porque muchas personas en esta situación del COVID, de la situación que estamos viviendo, pues han perdido algunos familiares, algunas personas importantes. Entonces básicamente nos vamos a encaminar a la pérdida de un ser querido, de un amigo, de una persona en particular. Entonces, bajo esta circunstancia, tenemos que entender que hay ciertos síntomas o ciertos panoramas que se ven afectados, entre ellos pues la situación de salud. Una persona que se enfrenta a un cambio como estos, de una pérdida familiar o un duelo, en específico las primeras características que tiene es sentir ansiedad, sentir tal vez debilidad muscular, falta de apetito, trastornos del sueño. Tiene que ver también con cambios de la perspectiva en la que nosotros estábamos viviendo. No podemos creer la situación que estaba pasando o que acaba de pasar, porque vivir un duelo tiene que ver con qué o en qué momento se está viviendo. Probablemente nosotros teníamos a un familiar el cual pues estaba enfermo y vamos programando esta pérdida como algo que tiene que suceder. Pero también puede pasar que de pronto estemos platicando justamente como lo estamos haciendo hoy y de pronto mañana nos dan la noticia de que definitivamente tuvimos una pérdida de este ser querido y por lo tanto pues es impactante para nosotros, ¿no?
La siguiente sintomatología puede ser cognitiva, lo cual me hace pensar que de pronto puedo escuchar, ver, se me puede aparecer mi propio familiar, puedo tenerlo todavía presente. Y estas cosas suceden, a final de cuentas nuestro organismo se tiene que reorganizar para poder ajustarse a esta nueva pérdida que acabamos de obtener, que finalmente pues alguna salida tenemos que encontrar. Para esto hay algunos autores que marcan una serie específica de pasos que no necesariamente se viven uno tras otro o no se viven conforme nos acaban de decir, sino se vive tal vez uno, podemos ir hacia otro, regresando, yendo y viniendo, porque finalmente las emociones como un ser humano se pueden tener, pues van a ser para reajustarnos básicamente a esta nueva realidad, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras sobre cuáles son los procesos o las etapas que se pueden vivir en el duelo. Bueno, yo creo que complementando un poquito lo que acabas de comentar, es interesante ver cómo pues las diferentes posturas de diferentes autores y obviamente desde diferentes puntos de vista, como lo podría ser el filosófico, no sé, el católico, tal vez el psicológico, son puntos de vista completamente diferentes. Sin embargo, yo creo que el tema como tal de duelo implica necesariamente también hacer una observación hacia la muerte. Y cuando tocamos el tema de la muerte, pues vemos que pues, las expectativas crecen demasiado. Por ejemplo, en la década de 1960 empezaban algunos escritos, por ejemplo, John Bowlby empieza a escribir con relación a la situación de las pérdidas. Freud también empieza a hacer como una introducción a la situación de las pérdidas y la muerte. Y uno de los grandes precursores que tocaban el tema ya como tal, el proceso de muerte o el duelo y la tanatología, pues es Elizabeth Kubler. Los tres con importante participación y aportación hacia este tema, que finalmente yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos de vivirlo, porque pues si algo tenemos seguro precisamente, pues es efectivamente la situación de la muerte. Lo que pasa es que todos le damos la vuelta y pues decidimos casi nunca ver la situación de frente. Y es aquí donde empieza a generar todo un proceso de movimiento, tanto de emociones, tanto de percepciones, tanto de sensaciones, y pues bueno, todo lo que se pueda sumar. Definitivamente yo creo que analizando y profundizando un poquito con respecto a cómo lo ve cada disciplina, probablemente empezaremos a entender más sobre este proceso. Por ejemplo, los filósofos pues dicen que ellos no hacen otra cosa más que prepararse durante toda su vida para su muerte. Aquí necesariamente tenemos que hacer una pausa y empezar a reflexionar, porque también podríamos mencionar que pues la vida no tendría sentido, pues obviamente si no llegamos a un término, porque el término de muerte no significa que pues necesariamente terminar, sino transitar, como bien lo comentaba ahorita Armando, el transitar, el ir evolucionando, el ir tal vez ir modificando esa situación de lo material a lo inmaterial y tal vez algo hasta un poco más profundo como la situación del alma. Yo me atrevo a comentar esta situación porque definitivamente hay preguntas que nos tenemos que empezar a realizar nosotros como personas, porque definitivamente es un tema que se le da tanto la vuelta, culturalmente es un tema que se le da tanto la vuelta que casi siempre todos lo queremos ver, pero desde lo más lejos posible. Y aquí yo podría hacer un par de preguntas que, pues bueno, escuché yo también comentadas por otro autor, se me hicieron bastante interesantes. Somos personas que estamos siendo educadas, vamos a una escuela, pero pues jamás se nos enseña, por ejemplo, de dónde se sacan fuerzas para enterrar a un familiar, de dónde se sacan ánimos para, por ejemplo, para despedir a un abuelo. ¿Quién me dice, pues no sé, cómo afrontar la pérdida o la culminación de una relación de pareja? Y cuando vemos todos estos puntos nos damos cuenta que pues definitivamente el duelo está presente durante el transcurso de nuestra vida. Y por más que queramos aludir al tema, pues definitivamente tenemos que prestarle y dedicarle atención. Y yo creo que es aquí donde nosotros podemos aportar un poquito más a esta charla,
ya que podemos ir mencionando los pasos dentro de un proceso del duelo y finalmente haciendo algunas aportaciones que yo creo que tanto para las personas que se dedican al ámbito de la psicología y los que no, pues igual les podrían ser funcionales y esperemos que pues también los puedan aplicar, porque pues definitivamente yo creo que en el proyecto o en el transitar de nuestra vida, el saber un poquito más con respecto a este tema definitivamente nos puede cambiar ese proceso. Bien, entonces una de las principales etapas que habla Elizabeth Kubler es que cuando hay un duelo, lo primero que va a pasar es un estado de shock, ¿no? Un estado en donde hay incredulidad, en donde no puedo creer lo que acaba de pasar, en donde no estoy consciente, no quiero creer que esto pasó, y pienso tal vez que esa persona se fue solamente de trabajo y va a regresar, o que tal vez cuando yo regrese a casa va a estar ahí presente. También se le puede llamar negación a esta primera etapa, en donde pues básicamente en el momento en el que me dan la noticia, yo lo primero que hago es negar esta pérdida que acabo de tener, y justamente les hago el recalque que lo que va a intentar hacer el organismo y la mente es restablecer nuevamente un ajuste hacia la realidad. Después de que viene esta parte del shock, de la negación, de no poder creer que está pasando, puede venir un enojo, una ira, un enojo hacia la persona que acabamos de perder porque no se cuidó, porque no tuve el tiempo de tal vez de despedirme, porque se fue sin decir adiós, porque estábamos molestos seguramente y yo no esperaba que esta situación pasara. Puedo estar enojado conmigo porque no hice lo que tenía que hacer, porque me voy a empezar a sentir culpable, me voy a sentir responsable de lo que acaba de pasar, me voy a sentir con esta gran ira hacia Dios, hacia la vida, hacia todos los demás que no cuidaron a este ser querido, porque en todos va a recaer esta parte del duelo, ¿no? Seguramente durante todo ese proceso habrá un proceso de depresión, y aquí me voy a detener un poco porque de pronto a todos nos da miedo sentirnos tristes, nos da miedo sentirnos deprimidos, y lo primero que hacemos es intentar hacer cualquier cosa menos sentir, porque sentir implica tal vez conocerme, conocer mi dolor, conocer mi miedo, conocer todo esto que está pasando, y puedo entonces así canalizar al trabajo, canalizar a otra persona todo esto que estoy sintiendo. Deprimirse tiene una función muy básica y muy importante dentro del sistema nervioso, que es reajustar, quitarme mi energía para que yo pueda entonces darme la oportunidad de reajustar esta nueva realidad a la que me voy a enfrentar. Pero así como vamos pasando y transitando, hay otras dos etapas que me gustaría que nos platicara Ángel durante todo este proceso que vamos a vivir justamente en el duelo, ¿no? Fíjate que es bien interesante, por ejemplo, ahorita que me estás argumentando esta situación, cabe mencionar que, por ejemplo, en la etapa de la negación, pues nos vamos a encontrar con diferentes situaciones. Por ejemplo, el hecho de que si te dan la información de que un ser querido o a ti mismo te están dando una noticia de que estás a punto de perder la vida o que estás en un estado muy crítico de salud, pues lo primero que viene a hacer es esta negación precisamente. Estar negados a aceptar pues la información que nos acaban de dar. Y como te puedes dar cuenta, pues empieza a jugar lo que estamos precisamente tratando el día de hoy, el duelo, con la emoción. La negación pues trae una situación de rechazo, y yo creo que es obvio. Cualquier persona que le den una noticia que pues definitivamente no es la que queremos escuchar, pues nos hace retraernos, nos hace estar como en contra de las cosas. Y precisamente por eso podemos empezar a ver, no sé, me quiero imaginar por ejemplo la sala de un hospital donde tú vas y te haces un estudio o análisis de algo, y pues la respuesta que te dan no es la que esperabas. Viene la situación de la negación, y que es el primer proceso en donde pues, específicamente iniciamos el duelo. Y empezamos con situaciones a decir como, pues sabes qué, se pudo equivocar el médico, los estudios me los hicieron mal, sabes qué, pues ese hospital está mal, justificando precisamente esta situación como para salirnos de ese estado de shock, como bien comentabas, y pues obviamente tratar de ajustar las situaciones a nuestra realidad que hasta el momento habíamos
vivido, y que definitivamente el que nos digan este tipo de información o este tipo de cuestiones, pues nos hace un ruido en la cabeza y pues definitivamente a veces cuesta un poco de trabajo empezarlo a procesar. La segunda situación es la situación de la ira, y si se fijan aquí ya se empiezan a relacionar como dos emociones, empiezan a transitar como dos emociones. Ya explicaste un poco con respecto a la ira. Yo creo que el tercer punto, y todavía trabajando con los 5 puntos que Elizabeth Kubler mencionaba, el tercero es la negociación. Y voy a tomar el mismo ejemplo del paciente que le acaban de decir el diagnóstico de una enfermedad terminal. Recibe la información, ya hay un proceso, ya hay una negación, después viene la parte de la ira, de la molestia, del enojo, del coraje, que puede ser propio o hacia externos. Inclusive pues la familia tampoco se salva de esta situación, tampoco los médicos o las personas que tengan relación con este tipo de evento o acontecimiento. La negociación posteriormente, y ya empezando a asimilar un poco la información o el proceso de la información, pues obviamente al momento de negociar pues pueden entrar muchísimos factores. Este tema, como bien lo comentábamos desde el empiezo, pues tiene relación con muchos otros. Uno de ellos es la situación religiosa, tal vez las creencias, los modos de pensar, etc. Cuando llegamos al apartado de la negociación, que es la tercera etapa, pues precisamente empezamos a caer en este hecho. No sé, quiero poner un ejemplo. Viene la persona que diagnosticaron que pues tenía una enfermedad crónico-degenerativa y pues obviamente está presente por lo menos la probabilidad de que pierda la vida en un corto tiempo, no en el planeado, en el pensado por esta persona, y empezamos a negociar, empezamos como con ese rol, esa negociación, ese trato, tanto como con los médicos, con familiares, con nosotros mismos, y si lo queremos ver hasta con la parte religiosa, pues también aquí ya empieza a involucrarse. Y podemos empezar a negociar, por ejemplo, cosas. ¿Sabes qué, Señor? Si tú me permites continuar viviendo durante tanto tiempo, te prometo que de aquí en adelante voy a ir a misa cada 8 días. O ¿sabes qué? Si yo te prometo que si los estudios estuvieron mal y que yo esté bien, te prometo ir a tal lugar a rendir culto, etc. Y nos damos cuenta que ya en este proceso, pues obviamente ya empieza a haber como una asimilación, y empieza a haber como un reconocimiento de que está precisamente frente a nosotros una situación problemática. Ya hay como que algunas pautas para empezar a prestarles atención, y si se fijan, pues ya en esta etapa de la negociación, pues ya no estamos tan alejados de la realidad, ya la empezamos a aceptar como un hecho que está latente, está presente, y que le tenemos que prestar precisamente la atención necesaria. Posterior a eso, pues viene la etapa de la tristeza, de la desesperación, o de la depresión, donde pues obviamente se cae en una profunda idea de aislamiento, de apartarte, de sentirte como solo, sentirte como aislado. Empiezas a tener sentimientos pues un tanto pesimistas con respecto a la situación. Y por ejemplo aquí en la situación de la depresión, pues encontramos 2 tipos de depresión. La primera es la reactiva. Cuando nos dan la información, pues el cómo reaccionamos ante el evento traumático, ante la situación. Y por ejemplo, la otra situación que es la depresión preparatoria, precisamente, por ejemplo, si nos dan una información o nos dan información, y esta información nos permite concientizar las cosas y empezarnos a programar, pues obviamente nos da un aliciente y nos da una condicionante completamente diferente para empezar como a procesar y asimilar las cosas. Y si se fijan, aquí ya vamos empezando como a unir o empezar a aclarar como que las situaciones o las emociones que se empiezan a conjuntar en el transcurso de este proceso. Les quisiera platicar una historia, un cuento de Jorge Bucay. Creo que ya todos, o por lo menos la gran mayoría lo ha escuchado, pero bueno, para mí es interesante platicarlo. Resulta ser que un día, en una isla mágica donde los sentimientos se vuelven realidad, pues se mete a bañar, por ejemplo, la tristeza y la furia. La tristeza se quita la ropa y se acerca cada vez más al mar que está ahí próximo a la isla. La furia, como siempre, tiene prisa y siempre está como sobre encima de la situación. Se quita la ropa mucho más rápido y se avienta un clavado hacia el mar.
La tristeza, que tiene toda la calma del mundo y toda la paciencia del mundo, se desviste, organiza su ropa y la acomoda ahí. Poco a poco se mete al mar y pues bueno, también se empieza a dar un baño. La furia sale alterada, corriendo y sin fijarse, porque la furia o la ira, una de las características que tiene es que casi nunca ve las cosas, casi nunca le presta atención a las cosas, está cegada precisamente por ese mismo coraje. Agarra y toma la ropa de la tristeza, se empieza a vestir y sin darse cuenta, pues bueno, ya está vestida de la tristeza. Agarra y se va hacia lo profundo de la isla a esconderse. Y la tristeza, la cual nunca tiene prisa por abandonar, por lo menos el lugar en donde está, empieza a caminar afuera del río. Resulta que cuando llega y se da cuenta que pues la ropa que está tirada no es su ropa, hace una pausa, pero la tristeza tiene una característica, y es que casi nunca le gusta que la vean desnuda. Casi a todos los seres humanos nos apena que vean la tristeza, que vean a través de lo profundo de nuestro ser y vean que estamos tristes. Entonces resulta que la tristeza se empieza a poner la ropa de la furia y pues bueno, hacen el cambio de ropa, la tristeza se va vestida de la furia. Y pues así quisiera terminar la historia, donde nos damos cuenta que precisamente muchas veces la tristeza o la furia se disfraza de tristeza, o la tristeza de furia, y dice Jorge Bucay al término de su cuento, que cuando tú ves a una persona furiosa, pero realmente la ves directo a los ojos, de lo que te vas a dar cuenta es que muy en el interior está triste, y que no ha logrado saber cómo llevar a cabo, cómo trabajar esa furia, ese enojo, que inclusive está acabando hasta con su propia persona. Y aquí es donde nos empezamos a dar cuenta de la importancia del manejo y el control emocional, y pues bueno, todo lo que las emociones nos pueden repercutir en nuestra propia persona y en el desarrollo, en el transitar del duelo. Y por último viene un proceso de aceptación, que es como el quinto paso que Elizabeth Kubler marca, donde ya hay un proceso de, obviamente ya de reconciliación con las cosas. En el caso de enfermos terminales o personas que estén prácticamente por perecer, casi en esta etapa es donde ellos siempre buscan ya como la soledad, como estar en paz, como estar tranquilos con ellos mismos. Inclusive pueden llegar hasta los familiares, los médicos y las personas que los acompañan, pues estarles estorbando, porque lo único que buscan es estar en paz con ellos mismos. Y algo que yo me percaté a lo largo de este quinto paso dentro del proceso de duelo, es que precisamente en esta etapa o en este paso, curiosamente, la persona que está por morir es quien menos necesita aliados. Pero curiosamente la familia en esta etapa es cuando más necesita, porque están frente a la pérdida, que ya está latente y que ya está, pues yo creo que más cercana de lo que ellos se podrían imaginar. Y aquí, por ejemplo, hay que hacer una división, porque es definitivamente un hecho de que se van a tratar las dos situaciones o las dos cuestiones de manera completamente diferente. Tal vez lo que la persona que está enferma y ya está diagnosticada de muerte necesita, pues es un poco de paz y tranquilidad, inclusive un poco de silencio para empezar a reflexionar sobre el final de su vida, sobre todo lo que disfrutó o no disfrutó en el hecho de haber vivido. Mientras que para la familia, pues obviamente aquí es justo donde nace el proceso del duelo, donde se van acercando, se van aproximando y cada vez lo tienen más consciente y es más real la situación de la pérdida. Como nos podemos dar cuenta, pues este transitar pues es un cúmulo de emociones, y como lo comentaba al inicio Armando, no lleva como un proceso, no hay como una secuencia. Estas pueden ser indiscriminadas, no se puede empezar, por ejemplo, desde la ira y de ahí brincarte a cualquier otra emoción y empezarlo a trabajar. Esto no tiene un orden progresivo de organización. Cada ser humano obviamente tiene sus recursos, tiene sus cualidades, tiene sus herramientas, y obviamente todas estas tienen como base pues también la manera en que nosotros hemos sido criados. Por ejemplo, menciona Elizabeth Kubler que los primeros 6 meses de vida pues se nos da todo el apoyo físico, donde tenemos el contacto precisamente con las personas, y vamos aprendiendo y vamos desarrollando características, capacidades, cualidades que
definitivamente cuando llegamos al proceso de pérdida o separación, ya sea de personas o de objetos, pues definitivamente echamos a andar lo aprendido. Posteriormente, y pues bueno, ya también para no prolongar tanto esta situación, posteriormente nos damos cuenta que en la adolescencia ella también marca una etapa que es crucial y es esencial. Es justo en esta etapa de la adolescencia en donde nosotros como seres humanos pues vamos a aprender a diferenciar y ya vamos a tener todo un bagaje y todo un cúmulo ahí de conocimientos de acuerdo a las experiencias que hayamos tenido. Obviamente estas experiencias también van a determinar o van a condicionar la manera en la que nosotros vamos a procesar el duelo o nos vamos a aceptar hacia la situación de pérdida que, pues bueno, de alguna u otra manera ya está presente. Este tipo de situaciones, pues obviamente hay que empezarlas a trabajar desde temprana edad. Como nos podemos dar cuenta, hay demasiada influencia desde la situación o de la forma o el estilo de crianza, y precisamente ya cuando llegamos a una edad adulta, pues hacemos uso de estas situaciones. Nos vemos condicionados a partir de las experiencias que hemos tenido. Si por ejemplo yo experimenté durante los primeros años de vida una pérdida demasiado drástica y fue como muy violenta o muy agresiva, pues definitivamente mis herramientas van a ser completamente diferentes a lo que nosotros estamos buscando o al proceso que nosotros procuramos que sea como que el más sano o el más adecuado para llevar esta situación del duelo de una manera positiva. Bien, vamos a intentar ir respondiendo cada una de las preguntas y cuestionamientos que se están haciendo. Nos hemos enfocado básicamente en el tema del duelo cuanto a las pérdidas, pero tenemos que recalcar esta parte de que duelo no significa como tal una pérdida familiar, también tiene que ver con las pérdidas laborales, con las pérdidas de pareja. En este momento estamos viviendo todos tal vez una pérdida que es la pérdida de la libertad, ¿no? Todos estamos encerrados o no podemos salir conforme se pudiera, como deberíamos de hacerlo, ¿no? Entonces esto es lo que deberíamos de empezar a analizar, que la situación de la pérdida del duelo pues ha llegado a esto. Estamos tocando básicamente el punto de las pérdidas familiares, pero todo se puede ir como encaminando. Ahora hay un autor que se llama Lazarus, él es un estudioso de las emociones y habla sobre 3 aspectos importantes que toda persona hace una valoración. Él le llama valoración primaria, valoración secundaria y afrontamiento. Lo voy a poner con el tema básicamente de una pérdida laboral. Lazarus diría que la primera valoración es encontrarle una situación negativa o positiva, ¿no? Me acaban de despedir del trabajo, por lo tanto tengo que encontrar si lo que me acaba de pasar es muy negativo o muy positivo. Al final de cuentas, la misma persona se irá encaminando a dónde quiere llevar esta situación. La segunda valoración es el reconocimiento de los recursos que acaba de obtener, y la tercera parte es el afrontamiento, la motivación que va a tener para ahora nuevamente salir de esta situación. En el ejemplo de la pérdida del trabajo, cuando a mí me despiden, lo primero que hago es ver que acabo de perder básicamente dinero, una seguridad, una asistencia social probablemente y una estabilidad para mi familia en cuanto a proporcionar un cierto recurso económico. La valoración secundaria sería yo establecer qué he aprendido de esta pérdida y qué puedo obtener como un recurso de beneficio, y como tercer parte será tal vez afrontarlo y empezarme a movilizar para ahora encontrar algo positivo de todo esto que me acaba de pasar, ¿no? Probablemente encontré que tengo más experiencia, que aprendí más, tengo más dinámicas, más estrategias de trabajo, tal vez aprendí a ocupar algún tipo de paquetería y demás. Entonces, esto va con relación a ciertos contextos que a final de cuentas la tanatología es la ciencia que se especifica en del bien morir y del bien vivir, para tener en cuenta que vamos a tener que expresar a final de cuentas siempre un dolor porque somos seres emocionales, ¿no? Tocando el tema de desde dónde parte la idea de la muerte, culturalmente tenemos toda una ideología que se acerca tal vez al Mictlán, que se acerca al darle un valor a la muerte, a tal vez pensar que regresamos después de la muerte. Pero a final de cuentas no podemos olvidar que tenemos una carga occidental en cuestión de cultura,
y que venimos cargados con esta parte católica, cristiana, religiosa, y los niños son los primeros que empiezan a tener como esta parte de identidad hacia la muerte, ¿no? Se dice que un niño de los 0 a los 3 años básicamente no tiene una conciencia sobre qué es lo que está pasando. Puede ver y puede entender que hay un miembro familiar que no está presente, pero no es hasta los 4 años que se empieza a desarrollar un concepto de la muerte. Si bien tenemos entendido que obviamente el primer acercamiento hacia la muerte son el contexto familiar, y es así que de pronto nosotros o los familiares le hacen saber a los niños que la muerte significa quedarte dormido, irte de viaje, subir al cielo, ir a algún otro espacio en especial, perder algunas situaciones de movimiento. Los niños a partir de los 4 años empiezan a observar que lo primero que identifica a un ser vivo y a un ser muerto es la falta de movimiento. No hay respiración, no se mueve, no camina, no tiene ningún signo vital, y es con lo que primero empiezan a reconocer que no hay una situación de vida, ¿no? A partir de los 9 años se estructura ya como tal una conciencia o un concepto de la muerte, en donde el niño, que todavía se le puede conocer como niño, empieza ya ahora sí a estructurar. Ahora vamos a ver que de pronto pasamos 2 etapas diferentes, ¿no? Nosotros podríamos pensar que el niño no tiene la capacidad de sentirte triste, de sentirse mal, y no vive en esta parte del duelo. Definitivamente hay síntomas que podemos identificar en el niño, como es la falta de apetito, las regresiones, ¿no? Que se vuelven nuevamente a hacer pipí, a hacer popó, enuresis y ecopresis, que tienen tal vez toreros nocturnos, que tienen problemas de conducta, falta de atención, de concentración. Y tenemos una serie de síntomas que definitivamente nos hacen saber. Los niños pierden atención más rápido, por lo tanto, tal vez durante el transcurso del día el niño esté jugando, esté sonriendo, esté riendo. No es porque no le afecte, sino simplemente porque sus momentos de atención son más cortos. Entonces, hay que hacer alguna pequeña diferencia entre que sí existe el duelo también con los niños, pero que se puede manejar y se debe de manejar con información totalmente diferente. ¿Cómo se va a manejar con los niños que están teniendo pérdidas, ¿no? La primera parte, no hay como tal un recetario para poderle decir, no hay unas palabras exactas para poder manejar esta información con los niños, porque va a depender primero de la situación cognitiva que estén viviendo y de la otra parte de desarrollo en el que estén. O sea, no lo voy a poder manejar lo mismo a un niño de 12, 13 años, a un adolescente, que a un niño de 4 o 5 años, ¿no? Pero definitivamente implantarle la idea de que está dormido, de que está en un sueño profundo, de que se fue de viaje, puede desarrollar más terrores, porque puede haber este miedo a la pérdida, al miedo a que me dejen, al miedo a que me abandonen. ¿Qué pasa si me duermo y ya no despierto? Entonces lo ideal será hablar con las palabras que el niño utiliza, que el niño está pudiendo entender, para que yo pueda explicarle qué es lo que está pasando. La información para ellos es muy importante, pero sí es importante que no le dé información de más, ni tampoco que le esconda información, porque ellos no van a preguntar más de lo que pueden entender. Entonces será importante tal vez que con los niños seamos un poco, que tengamos tacto para poderles explicar cuál es la situación que se está viviendo. No sé si quieres aportar algo al respecto. Sí, ahorita que bien lo mencionas, lo de la parte cultural juega un papel importantísimo definitivamente al momento de afrontarnos en una situación de este tipo. Definitivamente, por ejemplo, aquí culturalmente, pues no sé, se tiene mucho el dicho o el hecho de que, por ejemplo, cuando alguna persona fallece y se acude a su velorio, pues definitivamente es más fácil, por ejemplo, ver que a los niños, que a los papás los acompañen los niños, si es una escena de violencia a un funeral. Definitivamente tenemos todavía un tabú sobre la mente acerca de la muerte. Definitivamente creo que los adultos también todo el tiempo están tratando de manejar, pues obviamente la situación a como ellos les parece, a la forma tal vez en la que fueron educados, a la manera en la que tal vez a ellos les haya funcionado,
pero definitivamente no significa que esos procesos sean los adecuados. Como bien lo dices, también el proceso para la situación de elaboración de un duelo en los niños, pues también tenemos que tomar en cuenta obviamente las características, los rasgos de la personalidad de cada uno de los individuos, porque pues también juega un papel interesantísimo. Por ejemplo, aquí ahorita que comentabas esto, se me viene a la cabeza otro de los cuentos de Bucay. Resulta que estaba una mamá, acababa de dar a luz a su hijo, y pues bueno, a su hijo lo fue criando. Resulta ser que pues ya con el transitar de los años, el niño ya crecido, como a la edad de unos 3, más o menos 2 o 3 años, el niño empieza a llorar y a llorar y a llorar, a decirle a su mamá que tenía muchísimas ganas de salir a la calle. Pues la mamá, con el motivo de dejar de escuchar a su hijo, porque ella estaba ocupada entre tener que trabajar, tener que estarlo cuidando, tener que estar atendiendo la casa, se voltea y le dice al niño: ¿sabes qué? No podemos salir porque en la calle hay un monstruo, y si tú sales, pues ese monstruo te va a llevar. En automático y en ese momento el niño deja de insistir a la mamá porque lo lleva a la calle. Y pasaron los siguientes años sin ningún problema. Posteriormente, cuando el niño cumple, no sé, entra a la adolescencia, cumple 12, 13 años aproximadamente, la mamá se empieza a preguntar, pues ¿por qué no quiere salir? ¿Por qué todos los niños de su edad, los adolescentes de su edad, precisamente buscan salir a la calle, conocer personas y relacionarse? Y no era el caso de su hijo. Se empieza a acercar con los profesionales o los profesionistas a consultar qué es lo que está pasando, si es normal. Y resulta que todos le dicen lo mismo: pues es que señora, déjelo que salga. ¿Por qué le empezó a prohibir y le empezó a meter esas ideas en su cabeza? Entonces, pues los médicos o las personas que fue a consultar la convencen de que pues en algún momento es necesario que el niño también aprenda a relacionarse y a convivir con las demás personas. Se regresa a la casa, pero ahora con todo ese cargo de conciencia y con toda la culpa de saber que probablemente ella empezó a condicionar la situación de su hijo. Entonces llega a su casa y obviamente le empieza a incitar a su hijo: oye, ¿y por qué no sales a la calle? ¿Por qué no sales a convivir? ¿Por qué no te sales a jugar? Voltea el niño, el ahora adolescente, y le comenta que no, porque pues le da miedo. La madre se empieza a sentir un tanto culpable por la situación que ella misma le procreó o le enseñó, y empieza a planear cómo le va a decir precisamente esta situación sin lastimarlo a él y también sin lastimarse a ella. Resulta ser que agarra un día y encuentra un anillo que era bastante simbólico, representativo para ella. Agarra y lo cuelga en una cadena y se lo da, y le dice a su hijo: ¿sabes qué? Te regalo este anillo y esta cadena, tráelo siempre colgado, es anti-monstruos. Cada que lo traigas colgado, los monstruos no te van a hacer absolutamente nada. Resulta ser que el joven agarra, se lo pone y durante todo el tiempo lo tiene puesto. Lo curioso es que pues nunca se lo quitó para nada. Nunca se lo quitó. Llega un momento en el que pues la madre fallece y el chico se queda con esta idea, ahora ya con estos dos pensamientos en la cabeza. Sabía que si salía se tenía que enfrentar a los monstruos, pero él también tenía el anillo que los atacaba. Y entonces una de las personas que pues logra observar el anillo colgado en su cuello y le pregunta: ¿por qué no te lo quitas? Le dice: antes tenía miedo de los monstruos, pero ahora lo que me da miedo es quitarme el anillo y perderlo, y con él perder todo lo que mi madre me dio. Con esta reflexión lo que quiero hacer es invitarlos a tomar las decisiones, yo creo que con una situación de bastante responsabilidad, y también teniendo o estando bajo el entendido de pues precisamente qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a hacer. Y pues bueno, para eso también hay una situación de parámetros que yo creo que también es interesante ahorita que lo estamos comentando. Es interesante empezarlos a considerar, porque sí, culturalmente, inclusive, pues aunque parezca chistoso en la actualidad, pues no sé, por ejemplo, no es lo mismo que vaya un hombre y una mujer a un funeral, porque resulta ser que si, por ejemplo, la pérdida o en la familia la pérdida fue el papá o la mamá y está el hijo y la hija, pues definitivamente el hijo tiene que comportarse como el hombre de la casa y no llorar. Lo que significa estarse tragando, estarse guardando y estar dando muestra de una cara que probablemente no quiera dar en ese momento. Yo no me imagino cómo se sienta perder a un padre o a una madre,
pero imagínate que la misma sociedad te esté condicionando o que tú te veas obligado o condicionado a no mostrar tus emociones y los sentimientos. Y obviamente esto empieza a aplazar todas las cosas y empieza a ser precisamente que el proceso de duelo pues vaya siendo engorroso, vaya siendo como más complicado. Y aunque cabe mencionar que para un proceso de duelo tampoco hay un tiempo estimado. La mayoría de los autores estiman que entre 6 meses y 1 año y medio aproximadamente es un duelo apropiado, pero pues no es una cifra exacta porque cada persona tiene recursos diferentes. Cada quien se va adaptando y obviamente también cada pérdida implica una situación de relación o convivencia con los demás. Y precisamente tomando esta base o esta medida es que nosotros vamos a ir asimilando, vamos haciendo la reconstrucción del proceso de duelo. Yo creo que aquí es bien interesante lo que dices porque la primera etapa o la primera parte de intentar entender cuál es el duelo es un esfuerzo que hace cognitivo aquella persona que se enfrenta como primer impacto, como primer momento a la noticia, ¿no? Actualmente se están atendiendo pacientes con esta situación que por no quererle hacer sentir al otro el dolor, porque los vean fuertes, se guardan y se tragan todo este malestar, que a final de cuentas lo que va a repercutir es que me sienta mal físicamente, que tenga síntomas, ¿no? Este nudo en el cuello, la garganta, opresión en el cuello, ansiedad, falta de apetito, falta de sueño, porque no quiero que los demás me vean. Entonces, como tal, les platicaba desde un inicio que el proceso del duelo es justamente eso, un proceso, no un estado, porque un estado significa permanecer en ese momento. El proceso va a ir avanzando conforme las etapas se vayan dando. Decía Ángel, muy importante, que cada persona va a vivir el duelo de acuerdo a sus recursos, de acuerdo al ambiente con el que se esté desarrollando. No es lo mismo tal vez que tenga una familia la cual me pueda acoger y tengamos la oportunidad de platicarlo, aquella familia que de pronto niega y evade totalmente esta situación. Entonces, otro punto importante que quisiera tal vez retomar nada más es el tiempo en específico. Podrán haber muchos autores y decirnos que de los 6 a los año y medio, a los 2, puede ser un duelo funcional. Le quiero quitar la palabra normal porque a final de cuentas cada quien va a vivir un duelo diferente. Entonces lo llamaré un duelo funcional, en donde intentaré restablecerme nuevamente, a reorganizar toda mi vida y todo este proceso de mi realidad en el momento. Pero, sin embargo, ya cierto momento, por ejemplo, los primeros 6 meses, que son los más complicados, se pueden revivir y reavivar conforme va pasando y avanzando el tiempo por las siguientes situaciones. Primero, se vienen fechas importantes, tal vez cumpleaños, fin de año, aniversarios, lugares, momentos que yo estoy tal vez frecuentando en algún momento, y eso va a hacer que mi duelo nuevamente se vuelva a revivir. Entonces, durante todo ese proceso, yo creo que lo funcional para que se pueda, primero es compartir a los demás y con los que vivimos la pérdida, pues real mi sentir, ¿no? Porque no súper bien, yo estoy como si nada, mírenme, soy el fuerte de la familia, porque entonces lo que hago es reprimir toda emoción. Aceptar que la pérdida está, porque reajustarme a esta nueva realidad y no pensar que en algún momento va a llegar. Realmente nosotros tenemos esta función como primer momento lo que está pasando, ya sea la pérdida de trabajo, ya sea una pérdida económica. Es más, si se te perdieron 100 pesos, lo mismo pasa, que no puedes creer que lo acabas de perder, ¿no? Sin embargo, creo que lo funcional es platicarlo, comunicar, obviamente ir con algún especialista, porque pues cualquier persona te puede dar un consejo, te puede, es más, hasta decir cosas que tú no quieres escuchar, ¿no? El hecho de que te digan, Dios tenía un plan, la vida sabe por qué hace las cosas, todo va a pasar, el tiempo todo lo cura. Yo creo que ese tipo de cosas pues son funcionales para algunas personas, pero no todos lo podemos entender. Pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esto de superar una pérdida, ¿no? ¿Cómo se hace esto de más en mi vida
Y por eso es que cada punto, cada proceso se hace individual. No lo va a vivir lo mismo Ángel que lo vive. Y retomando la parte de los niños, esta parte es niños o las personas vamos a superar los duelos dependiendo de cómo se nos platiquen las qué tanto he podido enfrentar o qué tanto la familia ha vivido situaciones dolorosas como una pérdida, pierde una mascota, lo empieza a preparar para situaciones de pérdida en la adultez. Afortunadamente o no todos en algún momento vivimos pues pérdidas constantes, pero hay afrontamientos, hay personas que viven constantes pérdidas, ¿no? Y que esas pérdidas las van guardando una tras otra, haciéndose sentir fuertes, no permitiéndose llorar, no permitiendo ver que el otro esté mal, porque soy triste, soy débil, porque si lloro soy niña, soy mujer, y porque nada más las mujeres pueden llorar, porque nada más las mujeres pueden sentir. Entonces esto es tan importante que yo pueda transmitir a los demás y sentir este dolor que se va a dar en algún momento. Si no se sale de esta situación, un duelo funcional, pasamos a la situación patológica, que también es complicado poderlo definir, ¿no? Lo puede definir el manual de estudios del DSM-5, lo puede diagnosticar el CIE-10, puede haber muchos libros diciéndonos qué es exactamente. Sin embargo, tomaré tres partes importantes. Un duelo patológico es aquel que se reprime y que no se expresa, que afrontar, y aquel que se neutraliza en cualquier situación para no poderlo vivenciar. A partir de ahí me voy a dar cuenta que el duelo empieza a ser patológico cuando he estado mi tiempo en específico voy a estar triste, recordando, tal vez hasta idolatrando a esa persona que se fue, aún así haya sido la persona más maltratadora, más violenta, más injusta, para mí va a ser el héroe, el santo, la persona que tal nunca tuvo errores, ¿no? Y esto será importante empezar a percatarse de desde dónde ya empieza a afectar mi estilo de vida, que ya no pueda yo salir, que no pueda vivir y disfrutar, porque viene esta parte de procesar todo un duelo, nos va a llevar a un bien vivir y sin dolor, pero sin dolor, ¿no? Olvidar significa poder vivir sin dolor. Esto creo que será muy importante en cuanto a los puntos que se van abordando en la diferencia de un duelo funcional. Ok. Retomando un poquito lo que acabas de mencionar, definitivamente, pues yo creo que en los primeros días, semanas o meses en el proceso de la elaboración del duelo, pues definitivamente nos podemos personas que tienen una tristeza profunda, y no significa que sea algo patológico, para también no confundirnos en el transitar de estas situaciones. Pues yo creo que se reúnen muchísimas situaciones al iniciar o al empezar, y pues nos vamos a dar cuenta que existen rasgos característicos precisamente de la elaboración del duelo. Uno de ellos es la tristeza, otro de ellos es la molestia o el enojo, como ya lo acabábamos de mencionar, y esto no significa pues obviamente que, o no hay que confundirlo con patologías. Otra situación, y se me hizo bastante interesante, es precisamente cómo ve Jorge Bucay la situación del duelo y la analogía que hace. Por ejemplo, un duelo es como si tú agarras y te cortas en la mano. Pues tal vez cuando te pasas la navaja o la hoja de papel, pues no lo sientes. De repente llega el dolor y ya cuando volteas a ver, pues ya hay sangre. Y resulta ser que pues si le ignoras, pues obviamente pues la sangre va a continuar, pero precisamente el cuerpo es tan inteligente que empieza a regenerar, empieza a construir. Toda esta situación, ya sean las arterias o una protección, lo cual conocemos como costra. El duelo patológico, para ver si queda un poquito más claro para las personas que tal vez no estén tan involucradas, el duelo patológico podría ser como que
agarro, me la desprendo, nuevamente hay dolor, nuevamente hay sangrado y obviamente pues empieza otra vez la reconstrucción. Total que la herida jamás cierra porque en todo momento me estoy desprendiendo, quitando la costra. Eso podría ser de manera tal vez analógica, que no dejamos que el proceso natural, no cerramos, por ejemplo, cada una de las etapas y las estamos reavivando. Al contrario y todo lo contrario de lo que tiene que ver con un proceso de duelo bien elaborado, donde hay sí de dolor, pero también de mucho grado de conciencia, donde analizamos las cosas, estamos presentes, estamos conscientes de lo que está ocurriendo, no estamos negando ni estamos evadiendo las cosas, sabemos que hay dolor, un dolor que puede ser sumamente profundo. Comentan algunas personas, algunos especialistas, que por ejemplo la pérdida de un hijo, la pérdida de una pareja, ya con muchísimos dolores más profundos que puede experimentar el ser humano. Y sin embargo eso no significa que ningún duelo de manera apropiada, sino definitivamente como que el recurso obviamente bien elaborado, bien trabajado, pues para salir o para afrontar un duelo. Y efectivamente, como tú lo comentabas, hacer un proceso significa el objeto perdido, de la persona perdida, sino de aceptarlo, reconocer y obviamente esas ideas, esos pensamientos, pero sin que nos generen dolor. Y si me lo permites, yo hice un listado, hice más bien como a manera de lista dos situaciones. En un momento acercarnos a pedir ayuda. Y yo creo que sería interesante que analizáramos estos puntos precisamente para identificar en dónde tal vez el duelo ya no está siendo llevado más adecuada o menos lastimosa. La primera, pues tener sentimientos intensos de muy desesperación extrema, tener síntomas físicos, como lo comentaba hace un momento, continuas de funcionamiento, pensamientos de suicidio, inquietud o depresión prolongada, ira incontrolada, lo que conocemos como la furia. Ya les platicaba ahorita la situación de confundir con la furia o con la ira. Y por último, pues empezar a consumir o abusar, creyendo que con eso nos va a solucionar las cosas. Y sin querer, pues lo único que estamos haciendo es nada más evitar la situación que definitivamente va a llegar a un punto en el que la tengamos que ver de frente, a hacer el trabajo, empezar a expresar, empezar a manifestar y con ello son como puntos muy básicos, pero son pues sumamente importantes al momento de empezar a elaborar el proceso de duelo. Ahora, ¿cómo nos podemos empezar a adaptar a la pérdida? Era que de repente nosotros le prestamos poca atención a las pérdidas mínimas, pero necesitamos tomar con seriedad este tipo de pérdidas, por mínimas que parezcan, observación o tal vez la importancia necesaria. Necesitamos encontrar formas sanas de descargar el estrés. A veces creemos que si nos tragamos las emociones, las contenemos y las acumulamos ahí, pues nunca van a salir o que están bastante bien controladas. Y el punto es que en el momento que empiecen a desbordarse, pues definitivamente incluso pues, la situación. Un punto esencial es encontrar a alguien de confianza y platicar sobre nuestras cosas. Si bien en la familia no es un especialista, y yo creo que esto nos va a servir bastante, definitivamente, y más en nuestra cultura. Creo que nosotros como psicólogos somos los principales en saberlo. Muchas de las cosas por las que nos vienen a consultar es porque pues no tienen esa libertad de comentar o expresarse o manifestarse en casa. Y pues precisamente, y pues otra de las curiosidades, vemos que ahora en la actualidad, definitivamente, por ejemplo, vemos a personas que pasan muchísimo tiempo, pero curiosamente todas sus pláticas siempre son de alguien que no está presente, siempre son de terceros, siempre son de cosas y nunca de uno.
Entonces imagínate la reflexión sobre esto, pues definitivamente a veces el único lugar en el que encontramos para hablar de nosotros mismos, pues es por medio de la terapia, es por medio de conectarnos tal vez con la parte religiosa y respetando las creencias de cada quien. Pues tomarse el tiempo para sentir, tratar de no brincarnos, no evadir todo este proceso del duelo, que cada una de las etapas siga su cauce natural, su función, y obviamente pues cada una de ellas trae y también te elabora un aprendizaje, el cual definitivamente tenemos que ir empezando a construir, ir adaptando a esta nueva realidad, porque definitivamente cuando pues hay una pérdida tenemos que reorganizar nuestra vida y aceptar esta situación. Claro. Otra... hay algo aquí que comentan y no sé si se malinterpretó, se malentendió la información, pero nosotros comentábamos que las etapas, el proceso del duelo, no lleva un seguimiento como tal, o sea, no es que una tenga que ir atrás de la otra. Cada una de las personas la vivirá conforme ya se había platicado, dependiendo de los rasgos de personalidad, de las herramientas, de todo lo que a mí me rodea. Entonces pueden ir saltando y variando de una a otra conforme pueden regresar nuevamente por lo que platicábamos, eventos, fechas importantes, cumpleaños, aniversarios, reuniones en particular. Entonces esta parte será importante pues que no se vaya a malentender. No mencionamos que es un proceso como tal, sino que van a ir saltándose unas de otras dependiendo de cómo lo viva cada persona, ¿no? Justo lo que estaba platicando, darse la experiencia y darse el momento de sentir. Yo creo que muchos empezamos a evitar el dolor, empezamos a evitar no sentir y mal canalizamos toda esta situación. Entonces, muy importante lo que platicas, que es una de las principales características de empezar a afrontar un duelo, ¿no? Ok, otras características precisamente para empezar a adaptarse a la pérdida, pues podría ser el no resistirse al cambio. Definitivamente ante cualquier pérdida, pues va a haber una reestructuración. El no resistirse al cambio, pues es de alguna manera estar consciente de la nueva realidad que nos espera, y con ello obviamente van a venir definitivamente nuevas formas de reaccionar, nuevas formas de interactuar, y pues creo que también nos va a dejar bastante inteligencia, por lo menos tocante a ese tema. Otra de las situaciones, centrarse en las convicciones religiosas ayuda bastante. Si nosotros tenemos una creencia o profesamos alguna religión, definitivamente creo que trae y es un soporte emocional de bastante ayuda ahí al momento de empezar a procesar. Quiero citar una frase nada más, si me lo permites, para darle continuación a esto, y es de John Bowlby. En 1961 él empezó a escribir precisamente sobre las etapas del duelo. Él nada más mencionaba 4. Pues bueno, John Bowlby decía que cuando mayor es el potencial de la pérdida, más intensos son estas reacciones y más variadas, y definitivamente van activando las conductas de apego, que son las más poderosas que podríamos tener de acuerdo a la manera en la que nos relacionamos con las demás personas. Como lo mencionabas hace un momento, y nada más hago una pausa aquí demasiado breve para empezar a comentar algunas cosas que no se deben hacer durante el proceso del duelo, que yo creo que son interesantes porque pues definitivamente creo que a nadie se nos educa, como ya lo hemos mencionado, tocante a la situación de las emociones. Y muchas veces hacemos las cosas porque vemos qué es lo que se hace en la familia. Sin embargo, eso no significa que pues que estén bien aplicadas o que el resultado sea favorable. Algunas de las cosas que no podemos hacer es obligar a la persona que ha sufrido la pérdida a asumir un papel. Por ejemplo, y se me hace bastante absurdo el hecho de llegar y estás en un velorio y pues el hijo o la hija están tratando de dar la mejor cara hacia las demás personas, hacia quienes los acompañan. Y en su caso, bueno, en mi experiencia lo que me tocó ver es que una persona se acercó y le dice, ¿sabes qué? Me da gusto ver que lo estés llevando bien, porque veo que eres muy fuerte. Imagínate lo contradictorio, lo paradójico de esta situación. Estar bien en el funeral de tu padre o tu madre. Definitivamente son ideas que pues empiezan a generar confusión en este proceso. Decirle a la persona que ha sufrido una pérdida lo que tiene que hacer, ya que aquí cada persona es responsable de llevar o sobrellevar sus emociones.
Y como lo mencionabas hace un momento, y para no desviarnos sobre esa situación, cada quien tiene un recurso, cada quien tiene una herramienta. Y por ejemplo, no sé si yo empiezo mi duelo con la tercera etapa, probablemente pues más tarde que temprano me regrese a la primera, y eso no significa que esté mal elaborado mi duelo, sino que yo tengo ese recurso, esas herramientas, inclusive hasta en el momento para empezarlo a atender de esa forma. Otra, pues decir, llámame si necesitas algo, porque pues eso implica que pues la persona que está padeciendo, está dolida, pues tenga todavía la intención como para estar buscando el apoyo, cuando yo creo que en esos momentos y bajo ese tipo de circunstancias, pues yo creo que lo que esperas más bien es que alguien se acerque, no que te diga que está contigo, sino que realmente lo esté. Ya cuando cruzamos por una situación de pérdida, definitivamente hay silencios que tienen que estar presentes, pero no tienen que ser silencios incómodos. Cuando tú sabes que una persona está contigo, aunque esté en silencio, sientes la compañía, sientes el apoyo, y definitivamente esto ayuda bastante al momento de soportar este tipo de situaciones, al momento de empezarlo a trabajar. Otra de las cosas, pues intentar que la persona se dé prisa en superar el duelo. Creo que empezar a acelerar las cosas o empezar a creer que esto responde a un término, a un número exacto. ¿Sabes qué? De 1 a 5 días te vas a sentir de manera diferente. Yo creo que esto es un error. Hay que dejar que cada una de las personas vaya reaccionando, vaya percibiendo, vaya sintiendo, pues obviamente de acuerdo a el desarrollo natural de sus emociones. Recordándoles nuevamente que pues cada uno de nosotros como seres humanos fuimos formados de diferente manera, y cada quien desarrolló un método, una estrategia, una técnica o un recurso emocional por el cual vamos a afrontar las cosas. Entonces, creo que es bien interesante también hacer alusión a este tipo de cosas, sobre lo que sí y lo que no tenemos que de repente empezar a comentar, porque, pues digo, es bien común a veces hacer este tipo de comentarios sin saber que lo único que estamos haciendo pues es no permitiendo que el duelo siga su causa natural y que sea de manera espontánea. Claro, yo creo que de pronto cuando no se te viene la palabra correcta, no se te viene la idea que tú quisieras dar a expresar, pues lo mejor es permanecer callado, ¿no? No decir absolutamente nada, porque luego después, o mejor dicho, antes de solucionar algo, pues se complica más la situación. Para ir dándole cierre a esta plática, a esta conversación, bueno, ya retomando todo lo que tú acabas de comentar, creo que muy importante el refugio familiar. Cuando todos tuvimos una pérdida, lo importante es compartir entre todos este dolor, compartir entre todos lo que acabamos de vivir, y no que cada quien lo viva por sí solo, ¿no? Es una de las partes importantes en donde pudiera salir más rápido o funcionar de mejor forma el duelo. Y pues ya como modo de cierre, me gustaría platicarte también una historia que a mí me ha gustado mucho con base a esta situación. Un alpinista, cuenta la historia que un alpinista muy decidido a subir una montaña en épocas de nevada, le decían todos, no puedes subir, no subas. Y él dice, yo soy muy buen alpinista y definitivamente voy a llegar, ¿no? Y agarra sus cosas y se va. Después de unas horas de escalar, él pierde de visión cualquier situación por la cantidad de nieve que había, el aire, la tormenta de nieve que se estaba presentando. Se quiere aislar para cobijarse y se cae. Alcanzó a amarrar un arnés y con su pico empezó a intentar escalar, pero se volvió a caer. Entonces se aferra a la piedra y se aferra a su pico. Después de varias horas, con el aire siente que un pequeño lazo le toca a su cara. Y toma la soga y se sujeta a la soga, pensando que van a ser sus últimos momentos de vida, porque nadie sabía exactamente en dónde estaba, nadie sabía cómo encontrarlo, y ni siquiera él sabía su ubicación. Pasado algunas horas, él empieza a escuchar una voz que le decía, suéltate, suéltate. Y él, pensando que era el demonio, la muerte, diciéndole que perdiera la vida, él se aferra más a su cuerda, se amarra a sí mismo y empieza a tener más alucinaciones de esta voz que le decía, suéltate, suéltate. Y él dice, no me voy a aferrar a la vida, me voy a aferrar a mí. Pasaron muchas horas. Por fin llegan a rescatarlo, y curiosamente, cuando llegan, él estaba agonizando, tenía mucho frío, no se había alimentado,
ya no tenía fuerzas para seguirse sujetando, y lo encuentran paradójicamente a 1 metro de distancia del suelo. Y de pronto nos damos cuenta que a veces nos aferramos a una idea, nos aferramos a un sentimiento, y tenemos que entender que soltarnos no significa olvidar al ser querido, no significa olvidar todo lo que hemos pasado, sino simplemente dejar que las cosas sucedan y ya no sentir dolor. Vivir el duelo es vivir con el recuerdo sin que éste duela. No me mata la cantidad de agua, no me mata el agua básicamente, sino me mata la cantidad de agua que puedo consumir en un solo día. Así que pues entiendo que el proceso es difícil, que es duro, pero hay que aprender a soltar lo que definitivamente en ese momento no se puede manejar. No sé si quisieras comentar algo más. Pues a manera de ir cerrando el tema que ya nos dimos cuenta que es sumamente importante e interesante, yo creo que podríamos empezar a escuchar historias a partir de cómo cada quien vive o cada uno de nosotros cómo vamos asimilando los diferentes duelos en el transcurso de nuestra vida. Pues bueno, nada más a manera de cierre, pues sí me gustaría comentar, ya dijimos las cosas que tal vez no son correctas que hagamos en el proceso de un duelo, que tal vez no comentemos en el proceso de un duelo. Me gustaría nada más mencionar 3 que sí son de vital importancia y que pueden ayudar precisamente a que una persona lleve un proceso, una secuencia de duelo, pues obviamente mucho mejor. La primera, y yo creo que la más principal, escuchar un 80% y hablar un 20%. Es interesante empezar a dejar que las personas que están afrontando o están viviendo un duelo definitivamente argumenten, dejen fluir tal vez esa parte de la comunicación que estaban reprimiendo, porque muchas veces nos vemos anclados ante la situación de no poder comentar, ni expresar, ni manifestar las cosas, porque no sabemos cómo lo van a tomar los demás. Imagínense una persona que acaba de fallecer y son 5 o 6 hermanos, y no saber ni siquiera cómo decir cómo me siento, a causa de tal vez ser juzgado, o tal vez ser criticado. Definitivamente el abrir el vínculo de la comunicación. Y si nosotros estamos enfrente de una persona que está pasando por un proceso de duelo, algo recomendable es escuchar un 80%, tal vez comentar o argumentar, obviamente siguiendo la línea de lo que acabábamos de mencionar, un 20%. Otra de las cosas, el segundo punto, pues ofrecer tal vez un apoyo, pero un apoyo que sea real. Un apoyo que si, por ejemplo, yo puedo estar ahorita con la persona que está afrontando el duelo 15 o 20 minutos, que realmente sienta esa situación de compañía y que no nada más le diga, ¿sabes qué? Te acompaño en tu dolor, pero pues no sé, en cuanto nos damos la vuelta, pues definitivamente cada quien sigue el curso de su vida y creo que poco le interesa la emoción o el sentimiento de las demás personas, y creo que es algo que pues bien común sucede. O algo que no puede pasar, ¿no? Eso de que están platicando contigo y estás hablando con otra persona por el celular. Yo creo que la atención hacia una persona que acaba de vivir un duelo pues es muy importante. Y lo tercero, y con esto cierro mi participación, pues bastante adecuado preguntar cómo estás hoy, cómo te sientes el día de hoy. Yo creo que eso ayuda bastante a que las personas puedan expresar y comunicar. Y este tipo de preguntas también traen un compromiso detrás. Si yo pregunto cómo estás y cómo te sientes una persona que acaba de pasar por una pérdida, definitivamente es porque tengo el tiempo suficiente como para escuchar la respuesta, como para saber que la respuesta tal vez no sea la que más me va a agradar a mí, pero sí la que más le va a ayudar a la persona. Entonces, pues como nos podemos dar cuenta, pues son diferentes recursos, son diferentes formas, y al final del día, pues lo único que pretendemos nosotros es que de esta charla, pues cada quien saque lo que mejor le pueda funcionar, y en determinado caso, pues saber que sí podemos ayudar a las personas a que lleven un buen proceso. Un buen proceso de duelo no necesariamente implica ir al psicólogo, porque algunas personas tienen el recurso. Por ejemplo, lo mencionaba Elizabeth Kubler, dice que ella en sus investigaciones se da cuenta de que una persona que es bastante humilde, inclusive hasta con carencias económicas, dice que asimila mejor un proceso de duelo, porque tienen casi siempre en la cabeza la idea de que ya vinieron al mundo a hacer lo que debían hacer, ya sirvieron a Dios lo que tenían que servir, y que ahora es Él quien los está mandando a llamar.
ellos asimilan esta situación de la participación que tienen en la vida, la asimilan de una mejor manera. Y ahorita pongo el contraste, y esto les permite pues que definitivamente el transitar hacia su muerte pues sea mucho más llevadero, que la familia lo acepte de mejor manera, porque no lo ven sufriendo tal vez de una manera fea, por ponerle un término. A diferencia de una persona probablemente que tiene muchísimo dinero, que es gente que por lo general están acostumbrados a dar órdenes, y pensando que cuando llegan a tener una enfermedad crónico-degenerativa, pues se complica todo, porque están acostumbrados a que con un chasquido de los dedos, pues casi tienen todo lo que ocupan a sus... Definitivamente cuando llegan a este tipo de cuestiones se dan cuenta que el dinero pues no sirve en absoluto, y que con mucho dinero poco se puede hacer. Y empiezan contra esta lucha de definitivamente sentirse como incapaces, de que se dan cuenta de que su poder y su autoridad o la parte económica pues de nada sirve. Y se tiene una lucha mucho más pesada, menos llevadera, que a diferencia de la otra persona con rasgos humildes, que acepta el proceso, acepta, ve cómo vivió él de manera clara, acepta el proceso de vida, está de acuerdo, está a gusto, está tranquilo con su manera de vivir. Y al momento de que llega la situación de perecer, pues definitivamente lo ve con gran inteligencia. Dice Sócrates que las personas que son felices, muy en el fondo son personas que son inteligentes. Y yo creo que nos podemos dar cuenta que también es un grado de inteligencia el saber, el entender y el reconocer y aceptar las cosas. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí terminaríamos con la información que nosotros tenemos para ustedes. Probablemente haya más información que no tocamos, y seguramente les gustaría haber escuchado otro tipo de información. Consideramos este momento importante para vertir esta información. Sin embargo, somos buenos lectores, y pues estamos a lo que ustedes quieran comentar y los temas que tal vez en algún momento ustedes quieran que nosotros toquemos, ¿no? De mi parte sería todo. Les agradecemos mucho su atención, el que se hayan podido conectar, el que nos hayan escuchado, y pues estaremos viéndonos dentro de 15 días en otro tema que seguramente en el transcurso de la semana subiremos la publicación. Muchas gracias, pues que tengan muy buena noche. Hasta luego.